gracias por acompañarnos. Esto es Agenda 7.3. Este es un año importantísimo porque es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas y toma mayor relevancia sobre todo en nuestro territorio nacional, teniendo en cuenta que tenemos 48 lenguas que se hablan en todo el Perú. Hay interesantes iniciativas en camino de preservar justamente esta diversidad lingüística y justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de RENIEC porque facilita el registro de nombres peruanos originarios. Para poder entender un poco de qué se trata esto, nos encontramos con Dani Santamaría, él es subgerente de investigación académica de RENIEC. Muchísimas gracias por acompañarnos. Dani, explícanos un poco cuál es el trabajo que hacen ustedes desde como institución en este enfoque intercultural. Gracias a ustedes, Jennifer, por la invitación. Buenas tardes. Nosotros en RENIEC tenemos como misión garantizar a las personas como sujeto de derechos y además registrarlas con un enfoque intercultural. Digamos, dentro de todo este proceso de gestión intercultural tenemos diversas iniciativas y esfuerzos como el registro civil bilingüe, publicar padrones electorales iniciales en lenguas indígenas y particularmente, como es este caso, recopilar los nombres originarios o indígenas de las poblaciones de nuestro país. Bueno, esto a partir del tesoro de nombres. Así es. Ese es el nombre Así que es. tiene esta iniciativa. ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a un tesoro? Nos referimos a un tesoro, a una publicación que recopila el conjunto de nombres de un pueblo indígena. Los tesoros de nombres se vienen trabajando desde el año 2012, muchísimo tiempo antes, digamos, de este año internacional de las lenguas indígenas. Y hemos empezado publicando el Ahuajún, hemos continuado con el Quechua de Apurímac, hemos seguido con el Jacaru, con el Matsés, el Huampís, el Aymara y este año hemos publicado el Shipibo Conibo. Entonces, ¿de qué se trata un tesoro de nombres? Un tesoro tiene como objetivos promover el uso de los nombres indígenas en los hablantes de la lengua y registrar correctamente su escritura en las partidas de nacimiento y de hecho luego en los documentos nacionales de identidad, ¿no? Ahora, un tema interesante que tienen, que almacenan esos tesoros, no solamente estamos hablando de nombres y significados, sino también aspectos históricos, la cosmovisión que tiene cada pueblo. Imagino que esto ha sido un trabajo de largo aliento para entender, claro, los saberes que alberga cada uno de nuestros pueblos, pues nuestra diversidad, 55 pueblos tenemos, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo? El tesoro consta, digamos, de tres partes fundamentales. Una primera parte que recopila y trabaja toda la parte histórica del pueblo indígena, costumbres, la filosofía del pueblo, y luego una parte dedicada a responder la pregunta de cómo se forman los nombres en los pueblos indígenas, entonces cómo hacen los padres para poner el nombre, y una parte final que ya es toda la recopilación de nombres, donde tienes el significado del nombre, tanto en la lengua como el significado simbólico. Recopilamos los nombres nosotros gracias a que tenemos mucha relación con diversos reconocidos lingüistas como el profesor Gustavo Solís, la profesora Pilar Valenzuela y Yolanda Payano del pueblo Jacaru, que son quienes trabajan los tesoros sobre la base del reconocimiento tanto de los valores de los pueblos como desde el conocimiento de la lengua en sí misma. No son lingüistas expertos los que hacen estos tesoros y los que formulan la propuesta de nombres, que al final, digamos, una vez recopilados los nombres, lo que hacemos es trabajar con los propios pueblos para decirles, oye, mira, tengo acá la lista de nombres, conversemos con todas las organizaciones y veamos si están correctamente escritos, si el significado es realmente el que se utiliza o está correctamente pronunciado. Entonces, la idea es que hay una conversación con los pueblos mismos, quienes participan en la validación de la lista de nombre que luego nosotros ponemos a disposición de tanto de los registradores como de los pueblos mismos para que puedan utilizar estas herramientas. Bueno, acá hay un tema interesantísimo e importante destacar, ¿no? Ya que usted comenta el enfoque intercultural, RENIEC ganó el Premio Nacional de Cultura justamente por tener este enfoque que lo que busca es que todos los peruanos de cualquier rincón del país sientan que el Estado les da este reconocimiento, este derecho, sí, como es tener un nombre. La pregunta puntual es la siguiente. Entendemos que estas lenguas están
repartidas por todo el país y en algunos lugares donde prácticamente es imposible o muy difícil el acceso. ¿Cuál es el trabajo que hace RENIEC para llegar a esas poblaciones? Hemos trabajado, como te comentaba, 7 lenguas. Por ejemplo, el aguajún y el huampis, que están en la provincia de Condorcanqui, básicamente en los distritos del Cenepa y Río Santiago. Y luego el machés, que está en la frontera con Brasil, separado por el río Yavarí. Hemos acudido a todos estos pueblos, porque además RENIEC tiene, digamos, en su organización la cobertura de todo el país gracias a las gerencias como la Gerencia de Registro de Identificación y Apoyo Social, que tiene brigadas de registradores itinerantes que pueden llegar a los diferentes pueblos que están. Sí, hay espacios de nuestra Amazonía en donde hay que recorrer largas horas en un pequepeque, en una canoa, en una chalupa, y estos registradores lo hacen. De la misma manera, los capacitadores del RENIEC que tienen que trabajar con los registradores de comunidades nativas también viajan, asisten y fortalecen las capacidades de los registradores para un correcto proceso de inscripción. Y los tesoros de nombres sirven pues básicamente para fortalecer esas capacidades. ¿Por qué? Porque los registradores muchas veces no sabían cómo escribir los nombres de muchos nombres indígenas, y no existiendo una herramienta como los tesoros, se perdían, ¿no? Corrían el riesgo de perderse en el tiempo. Corrían el riesgo de perderse en el tiempo. Un ejemplo claro es un nombre Matsés, que es el nombre Besó. Entonces el nombre Besó tiene sobre la E la diéresis. Y es un nombre muy antiguo en el pueblo Matsés, pero hace muchos años atrás estos nombres eran registrados sin la diéresis y el nombre se transformaba en Beso. Entonces, para el pueblo Matsés el nombre Beso no significa nada, sino más bien el tesoro con una correcta escritura lo que hace es recuperar el nombre y lo devuelve al pueblo para que en el tiempo se siga manteniendo. Y sobre todo la cosmovisión, ¿no? Que representa para un nombre tiene un sentido específico para cada comunidad. Sí, mira, tenemos varios ejemplos en diversos pueblos donde nosotros podemos encontrar, por ejemplo, una cosa muy común en todos los pueblos es que el sol y la luna son parte importante para formular nombres, ¿no? Por ejemplo, en el pueblo aguajún o huampis, que son de la familia jíbaro, el nombre Etza es el sol, es la divinidad masculina que otorga, digamos, las habilidades de liderazgo y las habilidades sociales a los varones. Es muy usado entre los pueblos huampis y matsés. Los nombres, por ejemplo, Paxi o Wilga, que son los nombres de los protagonistas de la película Huiñaypacha, que son nombres aymaras, claro, de Oscar Catacora. Son nombres aymaras que significan sol y luna. Y en este caso la luna tiene mucha relación con todo el proceso de la agricultura, ¿no? La abundancia es la que además guía en la noche, guía en la oscuridad. Y se formulan estos nombres además dando mucho sentido a la cultura y a la persona misma que recibe el nombre. Bueno, finalmente el tiempo nos gana una pregunta precisa. ¿Estos tesoros se reparten a los registradores? ¿Cómo es la distribución? Sí, los tesoros se reparten básicamente en las zonas donde hay mayor predominancia de la lengua indígena para que el registro se escriba correctamente y de hecho podamos nosotros garantizar el derecho al nombre y a la identidad con enfoque intercultural. Bueno, muchísimas gracias. Nos acompañaba Dani Santamaría, subgerente de investigación académica de RENIEC, justamente hablando sobre la relevancia que tienen estos tesoros, séptimo tesoro ya, que lo que hace es facilitar el registro de nuestros nombres originarios, sobre todo en este año que toma mayor relevancia, Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Nos vamos, gracias por acompañarnos, nos reencontramos mañana con más.